Bueno, entonces continuando con este módulo que se llama Estrategias para un aprendizaje significativo de la Biblia, hoy vamos a realizar nuestra cuarta sesión en la que se va a desarrollar las herramientas metodológicas para actualizar y socializar el texto. En las dos últimas sesiones estábamos abordando la comprensión del texto. Sí, primero poderlo entender, comprender, profundizar en sus distintos detalles históricos y literarios, para ahora sí ponernos en la tarea de actualizarlo y saber qué le dice a nuestros niños de hoy. Y además la socialización, que en la socialización ustedes son los que tienen todos estos recursos que han venido aprendiendo en los otros módulos, como en la materia que estaban anteriormente. Entonces, la idea es que hoy nos pongamos en el papel de los niños, niñas o adolescentes a los que nosotros nos dirigimos, con quienes nosotros tenemos contacto para ver cómo elaboramos un mensaje pertinente para ellos, que sea adecuado para su edad, para el contexto en el que se encuentran, y en esa pues va a ser la tarea. Y un texto que nos va a inspirar en la clase de hoy es este de Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y eso es lo que hoy nos invita a hacer este esfuerzo de estudiar, de formarnos en este diplomado, para que esa fe que nosotros queremos que surja en los corazones y en la mente de nuestros niños y adolescentes venga como producto de esta palabra de Cristo que ellos escuchan, de esto que ellos están recibiendo a través nuestro, que cuando lo hacemos de una forma responsable, pues vamos a desavivar esa llama de la fe que está en cada uno de ellos. Pero miren que también no podemos perder de vista que a veces el comunicar de una forma inadecuada ese mensaje también puede ocasionar que algunos se aparten. Y eso pasa a veces en la adolescencia. Si recuerdan, hace 4 semanas cuando iniciamos, que hablábamos de los retos que teníamos, algunos decían, ay, sí, los adolescentes a veces ya se aburren o no aceptan o cuestionan el mensaje que nosotros ofrecemos. Y esa es, ahí viene como ese rol, ese papel que tenemos cada uno de nosotros que ejercemos este servicio de enseñanza y es cómo lo estamos transmitiendo, en la manera en que lo hagamos de una forma más pertinente, eh, con más responsabilidad, pues seguramente vamos a lograr que aquellos que reciben el mensaje, pues la acojan de una mejor manera. Entonces vamos a hablar, esta es ya la segunda etapa. Recuerden que la que veníamos estudiando era la etapa exegética. Y ahora vamos a pasar a la etapa hermenéutica. La etapa exegética tiene que ver con responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Y qué le dijo a sus primeros destinatarios? ¿Por qué fue escrito? ¿Con qué intención? ¿Qué era lo que quería transmitir en un primer momento? Pero nosotros creemos que este texto, que es la Sagrada Escritura, que fue el medio por el cual Dios se nos da a conocer, también tiene algo para decirnos hoy. Entonces, además de esa etapa previa de comprender el texto, venimos a este que es el paso hermenéutico, que tiene que ver con la actualización y es quien nos dice a nosotros. Pero por el diplomado que estamos haciendo en un contexto muy particular y es desde y para la niñez. Sí, esto se podría hacer en otros contextos, para las mujeres, para quienes tienen su situación de salud, sí, las distintas experiencias pastorales que podemos tener, en este caso, desde y para la niñez. Y es que si un texto está en la Biblia es porque trata sobre algo relevante. Nosotros creemos que eso que está allí tiene una intención de comunicar un mensaje que tiene un sentido de profundidad.
Sí que hay algo que nosotros podemos recibir de ese texto que transforma, que trasciende, que renueva, que aviva. Sí, es un mensaje relevante que el texto contiene. Y muchas veces alguien se puede acercar a un texto y puede conocer detalles sobre el mismo sin haber penetrado en ese significado profundo. Miren que una de las, pues de los errores que a veces cometemos es que nosotros hacemos de una vez la hermenéutica, tenemos el texto y de una vez lo actualizamos antes de hacer el ejercicio de comprenderlo, que fueron los pasos que estábamos desarrollando en las dos clases pasadas. Porque para nosotros a veces, como tenemos algunos detalles y sabemos un poco quién era Eliseo y alguna vez escuchamos una predicación sobre Naamán, pues eso que alguna vez escuchamos nos parece suficiente y eso es lo que transmitimos a los niños. Entonces hacemos solo un acercamiento al texto con un poquito de información que aquí tengamos y de una vez lo compartimos, lo socializamos, sin penetrar en ese significado profundo que es el que llega, que transforma, eso que realmente queda en el corazón y va a hacer que nuestros niños y adolescentes tengan un mensaje con el cual ellos decidan apropiar, decidan seguir sus vidas siguiendo esos principios, esas enseñanzas que transmitimos a través de la Sagrada Escritura. Entonces, como les decía, ya estamos en el segundo paso, que es la etapa hermenéutica, que busca comprender el texto en el sentido que nos dice, ya con lo que aprendimos de la exégesis, con lo que de allí surgió, todo eso que hace 8 días compartíamos al final de la clase, con eso que el texto intentaba decir, ahora nosotros tenemos que interpretarlo y entender cuál es el mensaje, pero aquí y ahora, en nuestro propio contexto para responder a esa pregunta de qué me o nos habla el texto, qué es lo que nos quiere decir a nosotros hoy. Hay textos que no todo lo podemos actualizar. Si de pronto es una práctica cultural que encontramos dentro de la Biblia, pero que hoy en día ya no hace parte de nuestras prácticas, entonces tendríamos que decir, bueno, esto nosotros no lo actualizamos, ¿sí? Este aspecto, por ejemplo, los alimentos que en ese tiempo estaban prohibidos, que hoy nosotros quizás consumimos, entonces diríamos, bueno, esto era una práctica cultural y después, bueno, vemos cómo en algunos pasajes del Nuevo Testamento se reinterpretan y podemos nosotros entender que no es eso lo que nos hace impuros. Entonces, hay ciertos temas que tendríamos que decir, bueno, esto necesariamente no implica una actualización porque hoy en día no aplicaría para la forma, especialmente eso que pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. Y algunos otros temas del Nuevo Testamento que también hay que tener esa comprensión de qué quiso decir a sus primeros destinatarios y hoy en día cómo nosotros lo podríamos comprender e interpretar. Entonces, en este ejercicio de hermenéutica, miren, hace 8 días estábamos haciendo esta síntesis de cómo vamos, qué es lo que estamos haciendo en este módulo de herramientas. Entonces, decimos, tenemos un texto bíblico, voy y lo analizo dentro de sus contextos, los que estudiamos en la clase 2. Voy a estudio su análisis literario, lo que vimos en la clase 3, para tener unas teologías. ¿Qué dice de Dios el texto? Sí, que es ese mensaje profundo que el texto quiere transmitir y listo, entendiendo eso, ahora sí, ¿qué le dice a mi comunidad en Barranquilla, en El Salvador, en Argentina, en Chile, de niños con unas condiciones específicas que solamente puede ser pertinente para mi comunidad? Porque ahí es donde viene este ejercicio de actualización muy puntual. No es lo mismo que yo coja el mismo texto de la samaritana para enseñarlo en el grupo de adultos, para enseñarlo con los jóvenes o para enseñarlo con los niños. Yo tengo que hacer ese ejercicio de entender cuál es el mensaje más pertinente para este grupo en específico, para estas personas que van a escuchar este mensaje que yo voy a compartir. Entonces,
En esa actualización, el lector, que somos cada uno de nosotros y van a ser los niños, adolescentes, establecen un diálogo con el texto, se involucra en el mismo a través de la temática que el texto desarrolla. Y esto es porque cuando nos ponemos en este ejercicio de estudiar la Sagrada Escritura, a veces intentamos tomar como cierta distancia y empezamos a examinar el texto para, intentando verlo como un objeto y no como un sujeto con quien yo me relaciono, porque yo creo que Dios se revela en este texto. Y yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero a veces personas que han estudiado Biblia o que han tenido cierta formación, entonces nos dan muchos detalles del contexto y esto pasó aquí, esto pasó allá, y uno, wow, se sorprende por toda esa información tan interesante, pero que a veces se queda solamente en esos datos sueltos y no puede ser así. Se trata de que entendiendo este texto, yo comprendo que Dios se quiere revelar a mi vida, a mi comunidad, a mi grupo de niños en particular, y veo cómo dialogo con ese texto que algo quiere comunicar. Sí, que algo me quiere transmitir, porque es Dios mismo que se está dando a conocer a través de esa interpretación y esa actualización que yo hago de un pasaje en específico. Y entonces, esta etapa de la hermenéutica, esta operación que nosotros hacemos de actualizar, para que no nos confunda mucho ese término, es este ejercicio de actualizar para qué nos dice ahora sí aquí al grupo de niños con el que yo estoy trabajando. Incluye tres momentos, tres etapas. Primero, es escuchar la palabra a partir de la situación presente. Sí, entendiendo cómo la van a comprender este grupo de personas a las que yo me estoy dirigiendo. Un segundo momento tiene que ver con discernir los aspectos de la situación presente que el texto bíblico ilumina o pone en cuestión. Ahora vamos a hacer el ejercicio bien detallado con el texto que hemos estado estudiando de Segundo Libro de Reyes. Pero tiene que ver con que, por ejemplo, hoy nosotros ya no aceptamos esa condición de esclavitud o de servidumbre, como en la que estaba la muchacha que relata el texto. Y eso habría que ponerlo o tenerlo presente a la hora de socializar con un grupo, porque ese texto lo asume y aunque resaltamos la actitud de la niña, en un medio tan hostil que era su situación de servidumbre, hoy en día nosotros no lo podríamos justificar porque no podríamos decir, ay, como está en la Biblia, entonces está bien. Y que nuestros niños se quede ese imaginario de que está aceptado esa condición de esclavitud, de servidumbre, y de tomarla, ¿sí? De su lugar de origen y llevársela como esclava a otro lugar. Entonces, miren que ahí hay aspectos que hay que iluminar o poner en cuestión. Sí, sí, yo estoy con mis niños, yo les tengo que poner, ¿estaba bien la situación en la que ella estaba? No, esa no es la situación en la que hoy un niño debe estar, porque no puedo dejar que ellos asuman o naturalicen esa experiencia porque está en el texto bíblico, sino que más bien ahí hay que poner en cuestión y decir, ese no debería ser el lugar en el que la niña está. Pero entonces les explicamos, en ese momento esto ocurrió, aunque así no debería ser hoy, porque hoy no aceptamos la esclavitud. Miren que el tema, por ejemplo, de la esclavitud, vemos que en muchos textos de la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, con Pablo, tenemos textos de donde se asume y se aprueba la esclavitud, pero hoy en el siglo XXI no asumimos ni aceptamos la esclavitud. Entonces, claro, es una situación que requiere sí, un criterio para decir, miren, aunque en ese momento se aceptó, hoy ya no. Y que eso quede claro a la hora de transmitirlo, porque en esa actualización debemos pues poner esos acentos en esos aspectos que en la situación del presente pues tendríamos que cuestionar, o los que sí, sí, tal vez otros que sí. ¿Qué aspectos sí? Entonces vemos su
disponibilidad para ayudar incluso al extranjero, su actitud de fe, de misericordia. Ah, bueno, miren, esos principios que sí podemos traer a nuestra situación presente sin dejar de cuestionar aquellos que hoy nosotros ya no aceptaríamos. Y finalmente, ay, sería sacar esa plenitud de sentido del texto bíblico, esos elementos que pueden hacer evolucionar la situación presente de un modo fecundo, conforme a la voluntad salvífica de Dios en Cristo. Sí, esos aspectos que les mencionaba. Esa actitud de misericordia está ya, es clave para la interpretación del texto que tiene la niña con este personaje que es extranjero, y eso nosotros sí vamos a ver cómo hoy en día lo podemos seguir aplicando y entendemos que hace parte de esta experiencia de salvación que Dios nos quiere ofrecer. Entonces nosotros vamos analizando, miramos escuchamos la palabra desde la situación presente. ¿Cómo entenderían hoy nuestros niños de nuestra comunidad este texto? Sí, ¿qué significaría para ellos en particular el leer este texto? Ah, bueno, este texto tiene unos elementos que sí podemos actualizar, otros que tenemos que cuestionar. Y esos elementos que sí podemos actualizar, entonces los reforzamos y le damos como esa experiencia de evolución que hoy en día siguen siendo aprovechables para nuestra experiencia de fe, para nuestra espiritualidad. Y tener presente que esto que hablamos de hermenéutica contextual se debe realizar siempre desde la realidad de los niños y las niñas, partiendo de esa situación muy particular que ellos tienen, sus problemas, sus cuerpos, sus sentidos, la manera como ellos perciben la realidad. Si yo tengo un grupo que vive en una situación vulnerable, no sé, niños de muy escasos recursos, y miren que si yo cuestiono el tema de esclavitud, de pronto ellos van a ver que en sus contextos puede que hayan cosas que se parezcan a eso. No, es que mi hermanita tiene que ir a trabajar donde una señora, aunque es niña, y porque necesitamos para comer. Entonces, claro, yo debo tener cuidado que si yo estoy socializando el texto en esa situación particular, con los problemas que en esa comunidad surgen, debo ser cuidadoso de la forma en que lo comparto, teniendo en cuenta esas realidades. Si yo de pronto estoy en una comunidad donde están los niños con sus necesidades satisfechas, donde yo sé que no están expuestos a esas situaciones de vulnerabilidad, ah, bueno, con ellos va a ser mucho más fácil identificar esos puntos críticos. Siempre pensando en ellos, en el contexto particular. Yo me enfrento, mire, uno como docente en cualquier espacio se enfrenta con las distintas posibilidades que han tenido las personas o los niños, los jóvenes para acceder a la educación. Y uno lo nota. Hay personas que fácilmente comprenden un texto o lo que uno está compartiendo y otras personas que les cuesta mucho más. ¿Y de qué depende eso? De las posibilidades que en su vida han tenido. Entonces yo, que soy el facilitador, me adapto al grupo en el que estoy para entender que de acuerdo a ese contexto, pues yo comparto un texto con unos detalles o si necesito hacer uso de más recursos para su comprensión, pues tengo que tenerlo muy presente. Y aquí una parte que aunque lo hablamos en la primera clase, no lo podemos perder de vista en este momento de la actualización del texto, y es aceptar que los niños son sujetos teológicos y sujetos de lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo soy el facilitador y yo estoy intentando compartir esa enseñanza sobre un texto bíblico, debemos aceptar que el niño tiene sus propias comprensiones de Dios, que también lo sienten, lo piensan, que ellos también tienen algo que decir y que aportar. Por eso decíamos que esta es una hermenéutica contextual desde y para. O sea, desde porque valoro lo que el niño tiene por decir, porque valoro su aporte, porque eso enriquece el diálogo y la comprensión y la actualización de un texto.
No puedo solamente pretender que yo tengo la verdad absoluta sobre estos pasajes, entonces yo vengo y se las transmito a estos niños que no saben. No, el niño es un sujeto también teológico, es un sujeto de lectura y él también tiene para aportar en la comprensión de esos textos. Por tanto, el adulto se convierte en un facilitador, quien propicia el diálogo, quien acompaña esa reflexión para que tampoco entonces pues tal vez nos desbordemos en unos temas que no hacen parte del texto, pero siempre respetando la opinión y acogiendo el aporte de los niños y adolescentes. ¿Cómo entienden ellos esto que estamos hoy compartiendo? ¿Cuál es su primera impresión? ¿Qué es lo que ellos le hacemos el diálogo, la lectura, la socialización del pasaje? Y ellos, ¿qué es lo que están entendiendo? Sin que nosotros impongamos, como en un primer momento, nuestra visión sobre el texto, sino que juntos lo construyamos, lo dialogamos y vamos haciendo este ejercicio, pues, de socialización y apropiación del texto. Y en esto quería traer esta imagen de Paulo Freire, un educador, un pedagogo latinoamericano que nos habla de un modelo de educación. Y este es el modelo de educación bancaria, en la que hay, miren, la experiencia de un niño que nosotros le depositamos todo lo que tiene que decir, pensar, repetir y solamente se trata de eso, como que el adulto pone sobre el niño lo que tiene que aprender como manera autoritaria sin realmente permitirle al niño también hacer su aporte. Y miren la otra imagen, un niño que está lleno de imaginación, un niño que tiene mucho que aportar, unas ideas propias, unas comprensiones de lo que tiene hasta ese momento de quién es Dios, quién es Dios para él, qué hace Dios en él. Y entonces, en vez de ser yo el adulto que impone todo lo que el niño tiene que decir o pensar, le doy también esa posibilidad de que él sea sujeto teológico, sea lector del texto y me da su impresión de qué es lo que él entiende de ese texto que estamos analizando. Y en esto de hacer una actualización del texto, tenemos nosotros toda la responsabilidad de comunicar a los niños cuál es la imagen de Dios adecuada. Miren que en nuestras manos está la imagen de Dios que ellos tienen. Y si nosotros transmitimos imágenes de Dios que más bien generan distancia, que más bien se imaginan a un Dios juez, lejano, violento, policía vigilante que está toda hora mirando a ver yo en qué fallo, pues el niño va a tener esa imagen. Y después en su vida adulta, pues la va a reproducir, si es que decide mantener esa imagen, porque eso es lo que a veces pasa. Si nosotros llenamos a un niño de unas imágenes que le ponen distancia en ciertos momentos, pues tal vez en una etapa posterior de su vida va a decidir no continuar y eso es lo que nosotros hoy responsablemente debemos evitar. Y quisiera compartirles precisamente que hace 8 días por la tarde, estuve con un grupo de niños, era un grupo entre 4 y 7 años. E hicimos un ejercicio y dentro de lectura bíblica, igual lo que estamos acá compartiendo. Y en ese les hicimos una pregunta. Entonces en ese les dijimos, bueno, ¿y qué pasa cuando tú tienes un comportamiento que no es adecuado? ¿Dónde crees que está Jesús en ese momento? Y me dolió profundamente el corazón porque les puedo decir que la mitad de los niños dijo, Dios se aleja porque yo me porto mal, así como mis papás se enojan cuando yo también me porto mal. Y la otra mitad decía, no, Dios permanece cerca a mí cuando yo pues tengo un comportamiento inadecuado. Entonces yo les preguntaba, ¿y cuáles son esos comportamientos? No, que no hice la tarea, no, que hoy alcé la voz a mi papá, cosas de ese estilo. Esos eran sus comportamientos inadecuados. Pero miren la imagen de Dios que ellos tienen. Como mi papá se pone tan bravo y toma distancia conmigo cuando yo tengo un mal comportamiento, entonces Dios es igual. Y si yo me comporto de una manera inadecuada, Dios se aleja de mí.
Y ya ahí, miren, hay todo un reto teológico por la imagen de Dios que estos niños tienen. Porque ¿qué va a pasar el día que sean adolescentes y tengan un comportamiento que ellos sienten en el cual es inadecuado y entonces Dios se les aleja? Y a veces marcan una distancia tan grande que volverlos a acercar va a ser muy difícil. Y ustedes escuchen el testimonio de mucha gente y va a ser así. No, yo sí iba a la iglesia, yo creía en Dios, mi familia iba a la iglesia, pero yo entré a la juventud y empecé a tomar y me desordené y entonces nunca volví. Pues ¿por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de hacerles una imagen que si ellos fallaban, Dios estaba lejos, lejos, lejos de ellos, en lugar de mostrarles un camino en el que Dios está cerca y busca tu restauración, busca tu transformación, que eso que en un momento fue un comportamiento que estuvo mal, yo lo transforme por algo que está bien, que me hace bien, que me llena de vida, que me lleva al amor a Dios, al prójimo. Pero si yo de entrada le enseño al niño que Dios se aleja, después para él, o sea, si ya Dios está lejos y yo insisto en eso, pues yo ni ya ni me acerco a ese Dios. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos esas imágenes. En lugar de mostrarles el camino de sanación, de restauración, de arrepentimiento, de transformación de una vida personal, les pongo la imagen de un Dios que está apartado de ellos. Y ahí, miren, el desenlace para la vida adulta, pues va a ser difícil para aquellas personas que crecen con esas imágenes. Por ejemplo, Dios te ama como un padre. El niño a su edad, a su edad, proyecta sobre Dios esas relaciones afectivas que ya han tenido lugar con sus padres. Ese es el ejemplo que les acabo de contar. Si su padre toma distancia, se enoja, reprende de una manera violenta, pues ellos están, y Dios también es padre, entonces pues están haciendo alusión que así como es mi papá de la tierra, pues así también es el papá del cielo. Entonces, lo que estamos generando es que sus imágenes de Dios, pues, se vinculen tanto a estos de los padres terrenales que terminan teniendo unas imágenes distorsionadas del Dios de Jesús, del Dios que nos revela la Biblia. Entonces, el referente para hablar de Dios no puede ser ese mundo del adulto, nuestros términos. Muchas veces, miren, yo de la literatura bíblica que uno consigue viendo como las opciones que hay de libros para los niños, a veces siento que no es solamente coger un versículo bíblico y ponerle muñequitos a su alrededor, porque ese versículo puede ser no comprensible, puede tener una terminología que ellos no entiendan. Nosotros hablamos a veces la concupiscencia y el niño no tiene ni idea, ¿sí? O sea, palabras que hacen parte de nuestro vocabulario de adulto, o de las comprensiones y el desarrollo que hemos tenido hasta nuestra vida adulta en nuestra experiencia de fe cristiana, pero que el niño no entiende. Por tanto, cuando hablemos sobre Dios con los niños, debemos ir a ese universo en el que el niño se mueve, habitado por juguetes, por animales, por la familia, por los amigos, o sea, que esté realmente dentro de su alcance. No se trata solamente como de repetir lo que por muchos años nosotros hemos apropiado como adultos, sino de una adaptación a un lenguaje que ellos realmente puedan comprender. Y somos nosotros quienes somos padres, especialmente también los que ejercemos este servicio en la iglesia de compartir con los niños en los distintos grupos, quienes tenemos un papel vital en esa imagen positiva que ellos puedan tener de Dios. En esa relación entre padres e hijos que nosotros tenemos, se traduce y se proyecta esa relación de Dios-hombre. Así que imagínense esta responsabilidad. Nosotros que creemos que Dios habita en nosotros, que el Espíritu de Dios nos habita, que somos su templo, y si en este templo que habita Dios salen amenazas, rechazos, maltratos, violencias de todo tipo,
Pues ese es el Dios que nosotros estamos mostrando a los niños. Y que miren, sin necesidad de hacer grandes estudios bíblicos, con esas actitudes y estos comportamientos, pues ya nosotros estamos mostrando a un Dios que para el niño se está quedando esa imagen y que con esa va a crecer y esa es la que va a llegar como referente cuando tenga que tomar sus decisiones en la juventud y en su vida adulta. En eso que nosotros hoy estamos haciendo. Entonces debemos de verdad evitar esa noción de un Dios que es policía, que manda obligaciones, premios, castigos al ser humano, o un Dios que está al capricho del hombre. Miren que a veces usamos mucho esa expresión, no hagas eso porque a Dios no le agrada, pero esa expresión puede llegar a tener una carga sobre el niño mental que cualquier persona puede llegar a manipular esa imagen que Dios tiene, que de Dios tiene ese niño para hacer lo que esa persona quiere. Miren que, bueno, un paréntesis chiquito, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en Netflix un documental sobre una experiencia que se ha vivido bien compleja en México con una iglesia en particular, donde se presta para una manipulación. Y esa manipulación consiste en que una figura de autoridad religiosa le dice a una niña, haz esto porque a Dios le agrada. Y como es una figura de autoridad, la niña cede, pero puede que eso que le esté pidiendo no sea adecuado. Y eso fue el caso que ocurrió en una iglesia en México. Entonces, cuando nosotros a veces utilizamos cierto lenguaje en lugar de ser más claros, no mientas porque la mentira tiene una consecuencia y esa consecuencia es que le podemos estar haciendo daño al otro y cuando le hacemos daño al otro, si Dios nos invita a amar a nuestro prójimo, pues le estamos haciendo es un daño, lo estamos hiriendo y ahí entendemos que no es solamente porque esto está bien o está mal, porque sí, sino porque yo le hago comprender cuál es la consecuencia que tiene esa acción que el niño o el adolescente está teniendo. Y no a veces poniendo estas cargas en ciertas frases que usamos comúnmente que pueden crear imágenes de Dios que se pueden después manipular o distorsionar en la medida en que el niño pues va creciendo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el que a través de unas preguntas, si recuerdan en las dos clases anteriores, hemos estado compartiendo, yo les decía, donde está un mensajito en verde, es porque allí hay trabajo por hacer, ¿sí? Como tareas que podemos hacer para el análisis de un texto. Aquí en este va a ser estas preguntas que vamos a desarrollar para orientar la actualización del texto. Y lo vamos a hacer en dos perspectivas. Unas preguntas orientadoras sobre el texto en sí mismo, sobre el pasaje bíblico, y unas preguntas orientadoras sobre el grupo de personas al que nosotros le vamos a compartir la enseñanza. ¿Sí? ¿Quiénes son esos que nos van a escuchar? Entonces les invito a que porfa participen. La idea es que en este momento entre todos hagamos esta construcción y dialogando, busquemos cuáles son las respuestas partiendo del texto de Naamán con Eliseo y la niña para ver cuál podría ser esa actualización para nosotros hoy. Entonces, primero, preguntas sobre el texto. ¿Qué vamos a preguntarle al texto para poderlo actualizar? Ya le hemos hecho preguntas para entenderlo, ahora para actualizar. Entonces es una, ¿qué significa el texto para el lector actual? ¿Ustedes qué creen que un niño, hablemos, pongamos un escenario para que pueda ser más común, como ustedes venían haciendo ahorita el ejercicio, un grupo específico? Les propongo que el grupo sea de niños pequeños, por ahí, de 4 a 7, 8 años que están en ese momento y que pensando en un grupo de esos, entonces nosotros hagamos el ejercicio de actualización. ¿Qué podría significar este texto para un grupo, si ustedes es que tienen contactos con un grupo como este de niños más pequeños? ¿Qué podría significar este pasaje de Naamán, la niña y Eliseo para ellos hoy? ¿Ustedes qué piensan?
¿Será que lo volvemos a leer para tenerlo presente, acordarnos? ¿Qué dicen? Sí, lo leemos nuevamente. Alguien nos ayuda para acordarnos, tener presente los detalles. Y teniendo eso, ahora lo leemos pensando en un grupo de niños pequeños para entender qué podría llegar a significar para un grupo de niños de esas edades el leer este texto. Entonces, ¿quién se anima y lo lee, por favor? Eiber, No ¿nos está no. ayudas? Listo. Yo, yo le Listo, ayudo, gracias. profe Del Lady. 1 al 14. Ahora leámoslo Uno, teniendo presente niños sí, de edades ok. pequeñas a los cuales se los vamos a compartir. Bueno, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogases mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Bueno, muy bien. Entonces, somos niños de 4 a 8 años. ¿Qué podría significar el texto para ellos? ¿Qué dicen ustedes? Sobre la sanidad, ¿no? Del poder de Dios, que Dios es Ujú. poderoso y Dios usa aquí en la tierra a personas, ¿no? Entonces, saber el poder de Dios, que Dios sana. Acá vemos también la obediencia, ¿no? De lo que hizo Naán, ¿no? Cuando se le ordenó que se bañara. Bueno, y en el papel de un niño, tal vez un niño no ha sido testigo de una curación de esa forma tan directa, ¿sí? Si de pronto él se ha enfrentado o ha visto en su familia enfrentarse a alguien a una curación, no sea una realidad tan inmediata o tan, sí, tan clara para un niño, ¿cómo lo podría entender? Mónica o Diana, que nos quieren ahí aportar. Que Dios es sanador. Sí. Profe, ¿cómo están? Dios les bendiga. A un niño pequeño, por ejemplo, le podríamos mostrar de que cuando, en lo cotidiano, ¿verdad? Cuando mami está enferma o incluso cuando él está enfermito, cuando papi o su hermanito, que nosotros tenemos que orarle al Señor y pedirle al Señor que su oración también es
tan importante como la oración de mamá, de papá, otra persona, que Dios escucha nuestras oraciones. Es lo que yo siempre hago en mi casa con mis niños, ¿verdad? Vamos a orar por abuela, vamos a orar por papá, ¿verdad? Enseñándole a ellos desde pequeños que la oración de ellos es importantísima. Yo creo que eso es importante para ellos, ¿verdad? Pues no podemos contextualizar demasiado, sino en lo cotidiano, decirles que su oración Dios escucha. Bueno, muy bien, Tichi nos aporta eso, que ya se vuelve más cercano para un niño de 4 a 8 años. Ahora, Mónica. Creo que ya lo, así. También, sí, gracias, maestra. Buenas tardes. Podemos también aquí destacar que a los niños no tienen ellos tal vez la idea de que las personas importantes, las personas que están en autoridad, también son vulnerables y se pueden enfermar, y también ellos necesitan del favor de Dios en su vida, que no porque ellos están en una situación muy alta o tienen poder, nunca necesitan ayuda de nadie. En este caso, una niña siendo tan pequeña pudo ayudarle a un general del ejército. Podemos Ujú. destacar eso también. Muy bien, la conciencia sobre la vulnerabilidad, que incluso ellos a veces ven a los adultos de una forma, sí, que no tienen como esas vulnerabilidades que tiene el niño, pero es una forma de mostrarlo lo que nos dice Mónica, ¿no? También quienes están en posiciones de autoridad, tu profesora, tus papás también pueden vivir situaciones de esas y tú puedes ayudar. Miren cómo a ella lo involucramos. Muy bien, Janet. eh, Enfatizarle al niño, ¿no? Que Dios es todopoderoso, Él es sanador y que Él puede acercarse con confianza y hablar de Él justamente a las personas, ¿no? Que Él ve que es su familia o su maestra misma que está enferma, testificar que Dios es sanador. Ujú, muy bien, entonces ese énfasis en esa búsqueda de Dios en la situación de salud en el que Él pues, nos acompaña. Muy bien, Rocío y luego Diana. Que Dios puede usar la vida del niño, la niña, a pesar de ser tan pequeño, Dios puede usar su vida en forma tan práctica, como va un niño pequeño se pregunta, a ver, cuando hay algo en la casa, papito está enfermo, inclusive hasta el perrito. Ellos dicen, hola, ellos tienen una fe tan grande, ¿no? Ujú. Entonces, dar un ejemplo de esa muchacha, ¿no? Esa muchacha tan, que fue usada, ¿no? Que ofrece un ejemplo impresionante de la importancia de vencer el miedo y condujo a otros al Señor. Así es, muy bien. El rol que puede tener el niño en una circunstancia como estas de enfermedad. Y finalmente, Diana, no sé si ya participaste y Eiber. No, Diana y profesora, luego buenos días. Eiber. Ujú. Buenos días. Pues yo diría que la forma de yo expresarle al niño quién es Dios en este caso sería mostrarle que Papito Dios o Papito Jesús es como un médico al que debemos orarle, que es un médico que cura todo, no solo que cura, sino que nos ayuda cuando estamos tristes poder ir a orarle y a descargar toda esa tristeza que tenemos con él hablando, que no necesariamente tenemos que estar en la iglesia, en las cuatro paredes que es la iglesia, sino que lo podemos hacer desde nuestra casa. En Ujú. todo momento podemos hablar con Papito Dios y Él siempre va a estar ahí porque las oraciones de los niños nunca se van en vano. Siempre Dios tiene presente cada una de las oraciones, por más pequeño que el niño sea, siempre las tiene ahí. Son más, más importantes bueno, todas son importantes, pero las de los niños son muy tenidas en cuenta. Lo decimos porque tenemos un grupo de oración todas las santas noches, donde tenemos tres niños, entre ellos dos niñas de 8 años, que oran de una manera que parece que ya dan mucho tiempo en el Evangelio y pues hasta ahora se están congregando con nosotros y ellas eran de la religión católica y ahora oran como si llevaran años en el Evangelio. Y lo más lindo de todo es que cada oración cada petición que tienen con Papito Dios es tan detallista
que cada petición se las hace realidad. Entonces es como llevarlos, guiarlos a que podemos orar, hablar con Papito Dios cada instante. No tenemos que tener una hora específica, sino en el momento que ellos desean, Él va a estar siempre ahí, como ese doctor, para curar todo lo que quedamos. Ok, muy bien. Gracias, Diana, por tu aporte. ¿Y Eiber? Gracias, profe. Bueno, estaba analizando también de otro punto de vista, lógicamente la sanidad aquí juega un papel importante, pero también en los niños hay una manera de que ellos siempre a veces se sienten, estoy aburrido, creo que no Ujú. estoy aburrido, entonces, o a veces uno le dice las cosas y ellos no obedecen. Entonces la parte de la obediencia se puede mirar cómo Dios cómo a Dios le agrada la obediencia, y no solamente, como usted decía, en el ámbito de cómo ve Dios de que nos recompensa o que nos castiga, sino también que nos educa a nosotros, como en el aspecto como niño, nos forma nuestro carácter, porque Naamán no quería obedecer. Pero cuando obedeció, su vida cambió. Sus manchitas desaparecieron, hubo buenos resultados. No solamente el poder de Dios, sino que también como niño, como persona, va a crecer, va a ver la vida de un punto de vista mejor. Y nada más lo experimentó cuando ya obedeció. Si aprendemos a obedecer a nuestros mayores, si aprendemos a obedecer a aquellas personas que están en lugares de preeminencia, como el caso de Eliseo, que era el profeta de Dios. Entonces, en este caso los padres, en este caso los maestros, si obedecemos, la vida la vamos a disfrutar. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, miren, ya cuando nos ponemos en papel de niños, entendiendo que ellos son los lectores, podemos orientar el texto. La otra pregunta, ¿qué factores culturales necesitan ser contextualizados? Bueno, yo ya lo mencioné, porque si yo les hablo, a los niños de 4 a 7 8 años, jefe del rey de Aram, hombre notable. Ay, acá también hay alcalde. Sí, ella tiene un referente en su biblioteca que ha ido construyendo. Y cuando esta semana hablábamos del alcalde de Bogotá, ella decía, acá también hay. Sí, sí, leo acá, y acá hay reyes. O sea, se va a empezar a eh, eh, em, introducir en esta historia, pero que nosotros vamos a necesitar contextualizar algunos de esos aspectos. Yo mencioné, ya mencioné dos, por ejemplo, esto, un ejército, un rey, una condición de esclavitud o de servidumbre, como algunas Biblias lo traducen. ¿Qué otros aspectos creen ustedes que se necesita contextualizar? ¿Qué creen que el niño entiende por quién es un profeta? ¿O qué otros detalles? Miren que ahí yo le tengo que aclarar qué es un ejército, qué es un rey, quién es un profeta, cuál es el ejercicio, por qué la niña estaba en condición de servidumbre. Incluso hay otro Porque, tema por ahí que se me ocurre solo leyéndolo. ¿Qué más? profe, ¿por qué existe la lepra? ¿Qué es la lepra? ¿Qué es la Sí, lepra? Para allá iba. ¿Qué es la lepra? Sí, los niños muy probablemente no han visto un caso de lepra. Entonces, uno tiene, miren todos esos detalles, y es que a veces se nos pasan por alto. Les pensamos en eso, entonces miren, pensamos en la sanación, pensamos en ciencia, pensamos en la misericordia, como en esos principios. Y se nos olvida que al niño de pronto ni siquiera está entendiendo el mensaje porque le hace falta información de todo esto demás, que es el jefe de un ejército, porque allá sí habían reyes y hoy no hay reyes. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es la lepra? Porque hay unos nombres de unos ríos por allá. Rasgar la ropa, la actitud que tuvo el rey de Israel. ¿Por qué rasga la ropa? Sí, eso que, ¿por qué lo hacen? Y en la Biblia entendemos que es como un signo de lamento. Hay otros profetas o en otros contextos también pasa que se rasgan la ropa. Pero claro, ¿y por qué te la van a romper? Luego nosotros nos podemos romper y entonces les van a decir, no, no, tú no te lo vas a romper.
Pero miren, todo esto son los detalles que hay que aclarar para que Profe, el niño tenga mejor comprensión. Rocío. Y también acá menciona 3 veces la palabra cartas, explicarle, ¿no? Es la palabra cartas. Sí. Y hoy que nos tocaría decirles, es como un WhatsApp, porque que va a entender que es una carta. Hoy ya ni siquiera hacemos uso de las cartas para comunicarnos. Bien, muy bien. Eso también hace parte, miren, muchos de estos detalles que es necesario, culturales, que necesitamos contextualizar para que el texto sea mejor comprendido. ¿Tienes otro, Eiber? Tienes la mano levantada. que usted sabe que los niños de esa edad, ellos preguntan, ¿y por qué? ¿Y Ah, por qué? ¿Y por qué? Entonces ellos, yo me imagino un niño preguntando, ¿y por qué Eliseo no salió y el Señor se fue enojado? ¿Por qué Eliseo no salió? Son preguntas que uno tiene que tratar de explicarles a ellos y uno tiene que saber responderles a ellos. eso. ¿Por qué Eliseo no salió? ¿Sí me Y entiende? mira Eso que también hay esta que Iber la manejarla bien. habíamos respondido, creo, no sé si hace 8 días o hace 15, que hablábamos el poder de la palabra del profeta. Miren, si yo sí hice mi ejercicio previo de exégesis, yo voy a saber cómo responderle al niño. Pero si yo no estudié el texto, me va a coger y yo, no sé por qué no salió", ¿sí? Entonces, ¿qué es lo clave? Preparemos el texto, haciéndoles los pasos que vimos las últimas clases, para que ya el día que nos enfrentemos al grupo, vamos a poder saber responder frente a esas inquietudes que seguramente van a surgir. Muy bien, entonces creo que ahí ya es claro que necesitamos contextualizar esos factores culturales que para el niño van a ser extraños y que nosotros pues necesitamos dar a conocer. Si Otra, me permite, hermana. claro, Florencio, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Me llama la atención esto de profeta, ¿no? Que la niña o la muchacha conocía, ¿no? Que era un profeta, ¿no? Y les recomienda, ¿no es cierto?, a la señora. Entonces, tal vez hacerle entender, vemos, ¿no? Que los niños son un poquito más sensibles a creer, no sé, ellos, no, lo que tal vez los adultos les decimos, ellos lo sienten, ¿no? O nos creen. Entonces, ver tal vez esta oportunidad, hacerles entender, claro, en ese contexto, o sea, los profetas eran los directos mensajeros, ¿no? De Dios, pero actualmente ya no tenemos casi profetas, ¿no? En las iglesias. Entonces, pero decirles tal vez de que ya tenemos eh, otros mensajeros, no sé, por decir tal vez, hacerles entender cuál es la función de los pastores, tal vez, ¿no? En la iglesia. Ellos tal vez no tienen idea de decir quién es un pastor, ¿no? En la iglesia, cuál es el trabajo, la labor que hacen ellos. Entonces, tal vez comparar, no sé, en esta situación, licenciada, eh, hacerles entender al niño de que antes tuvo Dios, ¿no? Hombres, ¿no? Que hablaban de parte de él. Y hoy de la misma manera, ¿no? Que, por ejemplo, los pastores o tal vez los mismos maestros también son parte, ¿no? De ese grupo que habla la palabra de Dios. Voy entendiéndolo por ahí, hermana. No sé si estoy en lo correcto. Gracias. Así es, Florencio. Y es eso, mira, hay una síntesis de lo que estamos hablando respecto a esos factores culturales, que es lo que tú dices, si hoy la imagen de un profeta tal vez para el niño no es tan cercana, yo, ¿con qué lo comparo? ¿O quién puede ser ese que hoy nos habla en nombre de Dios, nos enseña estos principios que Dios nos está transmitiendo y que nosotros debemos seguir? Entonces, es exactamente lo que tú mencionas. O sea, ¿cómo hago que con esos elementos que tengo, tiene el texto, se los actualizo, se los explico, se los relaciono con imágenes que para el niño sean más cercanas y que me pueda llegar a entender? Acá Tichi lo sintetiza diciendo, es importante que los niños comprendan que los gestos, las expresiones culturales pueden variar en diferentes épocas y culturas y que entender el significado detrás de ellos nos ayuda a comprender mejor una historia y las reacciones de los personajes en ese contexto histórico. Miren, eso es lo que hemos venido haciendo, o sea, es esa necesidad de usar no solo un lenguaje claro, sino también de aclarar y identificar qué debemos
explicar, profundizar de un contexto cultural que para el niño no va a ser claro, pero que nosotros le podemos dar elementos para que lo puedan asociar a su actualidad. Por ejemplo, Irene también dice, ¿por qué sumergirse 7 veces? ¿Por qué 7? Miren, esas preguntas van a surgir cuando socialicemos ese texto y la idea es que nosotros con el trabajo que ya hicimos tengamos los elementos para poder responder. Otra era, ¿qué concepto de Dios o de Jesús o de la iglesia y el mundo se presenta en el pasaje? Cuando nosotros hacemos esa síntesis, ¿qué concepto, qué imagen de Dios nos está transmitiendo el texto? ¿Ustedes qué responderían? ¿Cuál es esa imagen? Creo que algunos ya lo han mencionado antes con la primera pregunta, pero esencialmente, ¿qué nos está dando a conocer sobre Dios este texto? Que Dios se interesa por nuestras necesidades, ¿no? Si nosotros nos acercamos a Él puede obrar. Sí es, Dios tiene un interés en nuestro bienestar y en el de todos, diríamos, porque Él es un extranjero. O sea, a Dios le interesa el bienestar de las personas. Y yo creo que eso lo puede entender un niño a esa edad. O sea, Dios quiere tu bienestar, Dios quiere que tú estés bien. Dios busca ese bienestar para toda tu familia y el niño se puede llevar esa imagen y que frente a la dificultad que puede llegar, porque también le debemos como presentar esa posibilidad, lo que decíamos, la vulnerabilidad del adulto o del mismo niño que puede enfrentar una situación difícil, la posibilidad de recurrir a Dios a veces a través de algunas personas, en este caso Eliseo, para que Dios intervenga en la vida. Entonces, miren cómo ahí podemos usar una imagen de, bueno, tú de pronto enfrentas una situación difícil y sabes que Dios quiere que tú estés mejor, ¿por qué no buscamos una ayuda adecuada? Entonces, la ayuda de tu papá o la ayuda de tu maestro, miren cómo también se puede volver una forma de mostrar esa necesidad de buscar ayudas adecuadas en el momento en que se presenta una dificultad. ¿Algo más que quieran compartir de un concepto de Dios, de Jesús, la iglesia, a partir de este texto? Dios quiere un corazón obediente, ¿no? Ujú, Así también, en paralelo podríamos decir también los 10 leprosos que se mostraron al sacerdote fueron sanados luego de haber obedecido, ¿no? Entonces también en paralelo, ¿no? Acá también ujú. Dejarse ayudar, porque sí, ese fue en un momento la actitud de nada más, ¿no? Se le ofrece una ayuda con una indicación, pero él se resiste y no quiere obedecer esa las instrucciones. Entonces, a veces se nos ofrece una ayuda y nosotros nos negamos a esa ayuda, nos resistimos a esa ayuda. Pero bueno, cuando somos dóciles y permitimos esa ayuda, que esa ayuda llegue, pues Dios puede intervenir para buscar ese bienestar, para encontrar ese bienestar que estábamos buscando. Muy bien. ¿Algo más que decir de un concepto de Dios en este texto? Bueno, muy bien. Otra pregunta sobre el texto. ¿Qué significaría para los niños y adolescentes tratar este pasaje como normativo para su vida y testimonio? Porque miren esta responsabilidad que nosotros ponemos en la vida de los niños, con cómo les enseñamos la palabra. Entonces decimos, esta Biblia es palabra de Dios, es una orientación para tu vida, Dios nos enseña ahí cómo debemos orientarnos, por qué principios, bueno. Entonces el niño siente que eso es normativo, que eso es importante, que lo que... Sí, recuerdo diálogos con un adolescente recientemente y yo le decía, ¿por qué piensas que eso está mal? Y me decía, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces su respuesta, lo que los papás le han dicho es, si en la Biblia está, lo tiene que cumplir al pie de la letra. Si yo le enseño al niño que lo que dice la Biblia es normativo para su vida y testimonio. Entonces, ¿qué significa que el niño trate esto como normativo? ¿Cuál va a ser ese principio de vida que él se va a llevar en ese momento?
sería el confiar en Dios, ¿no? El poder que tiene Dios, ¿no? Desde tan pequeños los niños, ellos confían, ¿no? Yo recuerdo que tenía a mi niña pequeñita, me iba a trabajar y le decía, no temas. Entonces ella se sentía confiada, ¿no? Que iba a estar ahí, ¿no? Acompañada, que no se iba a sentir sola. Entonces nosotros tenemos que hablar desde un niño de 4 años es pequeño, ¿no? Un niño es activo, entonces con ellos tenemos que mostrarle palabras sencillas, pero de acuerdo a su vivencia, ¿no? Por ejemplo, ellos a veces tienen ciertos temores, ¿no? Y podemos decir que esta niña fue valerosa, ¿no? Esa niña fue valiente, ¿no? Al hablar de Dios. También podría ser que los niños, por ejemplo, cuando ellos aprenden una palabra, ellos lo testifican a la abuelita, a todos. Ellos podrían compartir también, ¿no? De ser testimonio, de hablar del amor de Dios, que Dios es bueno, que Dios, cuando estoy enfermo, oro a Dios y Dios me sana, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, la confianza y también la valentía en ese momento que tuvo la niña de buscar la ayuda para una persona en necesidad. Por ahí también hay mucho de normativo. Tichi nos dice por aquí en el chat, en el pasaje Naamán y Eliseo se presenta el concepto de Dios como el Dios de Israel que tiene poder para sanar y hacer milagros. Jesús, la iglesia y el mundo se pueden conectar conceptualmente considerando cómo el poder sanador de Dios se muestra en la obra de Jesús, la importancia de la comunidad y la orientación espiritual proporcionada por la iglesia, la idea de que el mensaje de Dios se extiende más allá de las fronteras y culturas. Así es, muy bien. Entonces, hemos dicho la confianza, la valentía, la búsqueda de bienestar del otro. Sí, eso podría ser también normativo, que si yo veo a otra persona que está sufriendo, yo, niño, niña, tengo esa posibilidad también de ayudar a buscar que esa persona encuentre la necesidad que está en ese momento padeciendo, que la resuelva, que busque esa sanación como este texto lo propone, pero en otros casos también, porque si, digamos, orientamos sobre el texto una sanación física de la forma en que el texto lo propone, tal vez el niño lo ve como una situación que no es tan común en sus contextos. Pero si yo le presento que ese personaje que es Naaman está viviendo una situación difícil, que en ese momento es la enfermedad, pero que hay otros, ¿cuáles otras situaciones difíciles podemos enfrentar? No, que alguien hoy está triste, hoy ay, a alguien se le quedó la lonchera. Ah, bueno, ¿cómo nosotros como niños podemos también ayudar a resolver esa situación difícil que otro está viviendo? Y se lo pongo en unos contextos que pueden ser más frecuentes en la cotidianidad del niño y así ese principio de ayudar al otro, de buscar la ayuda adecuada, de pedir a Dios su intervención, va siendo sí, más fácil y más posible practicar en la vida cotidiana que tiene el niño. ¿Qué más podría ser normativo? ¿Algo más que se les ocurra de lo que hemos mencionado? Ujú. Florencio. Sí, pienso, ¿no? Cuando Eliseo manda, ¿no? A su mensajero, a Naama, indicándole de que lo que debe hacer, ¿no? El rey, entonces, aquí le está mandando, ¿no? Entonces, al niño en su lenguaje, para su lenguaje, hacerle entender de que la obediencia también es como algo normativo, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque el profeta estaba hablando en nombre de Dios, claro que él lo hacía por el poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hacerle entender al pequeño, a las pequeñitas, de que Dios dispone también, ¿no? Y ver, ¿no? Qué partes en la palabra, en su misma palabra, nos manda, ¿no? A cumplir nosotros. Entonces, de aquí podemos tal vez ver esto de lo que es la obediencia, ¿no? Porque debía, ¿no? En sí, Naaman ir y comunicarla, ya después, claro, lo hizo, ¿no? Pero la obediencia yo creo se resalta en esta parte. Eso, muy bien. Otro principio normativo para su vida, que cuando alguien va a ofrecerte ayuda, en este caso,
se espera entonces esa actitud de obediencia, de seguir esa instrucción que se le está impartiendo para que encuentre bienestar, para que esté mejor. Y mire que en la cotidianidad de nuestra relación de padres con los niños es muy frecuente, ¿sí? Yo te estoy pidiendo que tú sigas esta instrucción para tu bienestar, ¿sí? Yo no lo estoy haciendo para que tú estés triste o te pongas mal o algo mal pase, no, yo te estoy pidiendo que sigas la instrucción para que tú encuentres bienestar, para que tú estés sano, para que tú crezcas bien, para que lleves tus deberes al colegio, ¿sí? Para esa búsqueda del bienestar. Miren que ahí aplica muy bien todo este. Tichi lo dice también, la importancia de la obediencia y la fe, la compasión y el cuidado por los demás. Eso es normativo en este pasaje. Así es. El poder de las enseñanzas es el ejemplo de mentores espirituales, la promesa de que Dios está presente y activo en nuestra vida diaria. Y en general, tratar este pasaje como normativo para la vida, el testimonio de los niños y adolescentes, puede enseñarles sobre valores fundamentales como la obediencia, la fe, la compasión, el cuidado de los demás, la aceptación de la diversidad y la importancia de tener mentores. Miren, ahí Tichi nos está ofreciendo un gran resumen. Mónica y Janet quieren participar también. Sí, maestra, también podríamos resgatar en este texto que uno de los principios es que no siempre las cosas son como nosotros queremos o como nosotros la pedimos a Dios, sino es bajo la soberana voluntad de Él. En este caso, Naamán pensó que Eliseo iba a salir y él iba a poner su mano, dice en el versículo, que iba a salir, poner sus manos y le iba a sanar, pero no fue así, sino fue como Eliseo le mandó a zambullirse en el río. Entonces, esto nos destaca que podemos con esto enseñar a los niños que no es como yo quiera, sino como Dios quiere y en el tiempo que Él quiere, porque no fue inmediata la solución, sino Él tuvo que obedecer para que Dios actúe en su vida. Gracias, Ah, Mónica. sí. Muy bien, gracias a ti, Mónica. ¿Y Janet? Janet Maribel. Sí, maestra, se había el audio un poquito. Lo que veo aquí también desde el lado de la niña, a pesar de que su situación había cambiado, ahora era una cautiva, esclava, seguía confiando en Dios. Y al ver la necesidad de su amo, el problema que vivía esa familia, testificó, o sea, su fe seguía viva, ella no había desconfiado. Al contrario, testificó y querían que conozca ese Dios verdadero, ¿no? Y que ese Dios verdadero lo podía sanar. Entonces, lo que aquí veo que se puede resaltar es esa confianza y ese testimonio y se vio la compasión de la niña. Así es, muy bien, muchas gracias. Y por aquí Irene nos dice en el chat la disposición de obedecer las enseñanzas de nuestra familia e iglesia que sirven para nuestro bienestar y que las personas que nos quieren nos dicen cosas que son para nuestro bien, así es. Bueno, muy bien, miren, un montón de enseñanzas que nos deja este texto que se vuelve y se puede convertir en norma para la vida de nuestros niños. Muchos aprendizajes a través de este pasaje. Ahora, ¿cuáles son los puntos de tensión que hay que interpretar? De pronto hay algo o de aplicar que nos genere tensión en este texto. Cuando hablamos de tensión en la Biblia, son, sí, estos pasajes. Por ejemplo, es que nosotros como estamos estudiando este texto hasta el versículo 14, pero si nosotros continuamos la lectura ahí del versículo 15 hasta el final, que es el 27, ahí hay un tema que puede generar tensión. Si supongamos lo hablamos con ya adolescentes, sí, con otros jóvenes o personas ya un poquito más grandecitas, hay un tema que es el de Gehazi, que él después va y le dice que hace como una estrategia para quedarse con un poco de lo que ha traído Naamán, que Eliseo se resiste, Eliseo no lo quiere recibir, pero él va y recibe algo de lo que tiene Naamán y ahí hay como un engaño y él lo toma. Y bueno, el desenlace de ese engaño, de ese apropiarse de lo que Eliseo no quería apropiarse, es que a Gehazi le da lepra.
Y dice, miren el último versículo, el 27. Si quisiéramos hablar de puntos de tensión, ese sería uno. Porque dice, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Gehazi salió de su presencia con lepra que blanqueaba como la nieve. Entonces, si yo se lo comparto a un grupo de jóvenes, de adolescentes, esta parte, pues sí es un punto de tensión, que la consecuencia de su falta sea vivir para siempre él y su descendencia con lepra, porque esto nos muestra una imagen de Dios que nos puede poner a cuestionar, ¿sí? La forma en la que Dios en este texto pareciera tomar venganza de la situación que se vivió previamente o como cosa, una consecuencia, pero una consecuencia que a la luz de Jesús para nosotros hoy no tendría mucho sustento. Si lo pensamos desde el punto de vista cristiano y de Jesús, veríamos a Jesús frente a una falta de una persona que la consecuencia sea una lepra permanente para él y para su familia. ¿Nos resuena dentro del mensaje que Jesús enseñó? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, difícil. Sé que es complejo, pero a la luz de Jesús, este final del texto, a la luz de Jesús, este final del texto, ¿cómo se lo enseñamos? Por ejemplo, a un grupo de adolescentes. ¿Qué piensan? Los escucho. No hay respuestas buenas ni malas, pero son los puntos, miren, puntos de tensión. Eso es a lo que llamamos. Y que miren, un muchacho hoy en día se lo va a preguntar. ¿Recuerdan lo que hablamos, el video que puse en la primera clase, donde un coordinador de un colegio atribuye a la voluntad de Dios un abuso? Y dijimos, uy, tenaz. Este texto nos propone que la consecuencia que Eliseo pone sobre Gehazi por la falta que cometió es que va a tener siempre lepra él y su familia. A la luz de Jesús, ¿qué pensamos de esa consecuencia? ¿Quién se anima? Sé que es difícil, pero ¿quién se anima a dar su punto de vista? No, mucho silencio hoy. Bueno, yo creo, yo sé que no es fácil. Hermana, A ver, ¿quién se animó? Mary, Mary se animó. podría ser que ciertamente Dios es amor, ¿no? Y Jesús es amor, pero también Él es justo, ¿no? Y Él eh, emite juicio, ¿no? Por lo menos Dios emite juicio en cuanto a nuestros pecados. Este hombre vino y actuó en nombre del profeta. Y realmente el profeta, ¿a quién representaba? Pues a Dios. Y Ujú. no hizo lo correcto, ¿no? Y ciertamente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento las personas se veían bajo la ley, ¿no? Y era que había un código que seguir, ¿no? Y unas normativas, ¿no? Y ahorita estamos bajo la gracia, ¿no? Donde Dios establece su misericordia y nos las extiende hasta que venga el juicio, ¿no? El juicio de Dios, ¿no? Pero mientras, ¿qué sucede? Que ahorita yo le diría a los jóvenes en este caso que es un tema apropiado como para ellos, ¿no? Que ciertamente en ese tiempo Dios emitía juicio, ¿no? Porque Él se mostraba como ese Dios amoroso, pero como ese Dios justo. Y que ciertamente ahorita también Dios hace de esa manera, pero ya va a llegar el tiempo en que Dios emita juicio a cada una de nuestras actitudes o acciones, que posiblemente ahorita podamos vivir la consecuencia de nuestro pecado, pero en el tiempo de Dios, pues cuando Él venga, va a emitir juicio a todas las naciones, a todos los hombres, a todas las personas. Bueno, ese sería como mi aplicación o el punto de reflexión
como para explicárselo, ¿no? En este caso a los jóvenes. Dios Ujú. es amor, pero también es justo. Bueno, pero Florencia, escuchemos a Florencia. Sí, un poquito me llama la atención esto de la reacción de Naham, ¿no? Él, claro, esperaba, ¿no? Tal vez tener ese encuentro con el profeta Eliseo, eh, pero él dice, no se va enojado. Pasa muchas veces, ¿no? En los adolescentes o tal vez jóvenes, al no tener, tal vez, no ellos, claro, en esa etapa tienen un pensamiento distinto, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, hacerles entender, ¿no? De que no debería, tal vez, ¿no? Ser unas respuestas rápido que se va a recibir de Dios, ¿no? Tener tal vez paciencia, claro, la atención estaría él ahí, ¿no? En que Naam, por ejemplo, él pensaba, ¿no? De que al tener este encuentro iba, como en el texto bíblico lo indica, ¿no? De que ya al momento le iba a dar la sanación. Entonces, tal vez al adolescente hacerle entender de que Dios ve las formas, ¿no? De poder manifestarse en la vida de las personas. Entonces, un poquito tener cuidado, ¿no? Con los adolescentes al hacerles entender un texto bíblico. Ahí tal vez estaría, ¿no? Como en la pregunta indica, ¿no? Los puntos de tensión que tal vez el adolescente estaría encontrando, ¿no? Para mí en esa parte, hermana, que el adolescente haciéndole comprender también para su edad, va a entender y puede entender, ¿no? También como ellos también están dispuestos a escuchar, entonces yo creo se puede tener buen resultado. Nada más, gracias. Gracias, Florencia, muy amable. Janet. Enfatizar a los adolescentes, así como Dios es todopoderoso, también no puede tomarse su nombre en vano, ¿no? No puede ser burlado como si fuera algo ligero, sino ellos tienen que tener también ese temor a Dios. Justamente acá Giesi no lo tomó muy a la ligera, ¿no? Y habló en nombre del profeta, como si fuera cierto que él lo hubiera mandado. Entonces, eso, enfatizar a los adolescentes, ¿no? No tomar el nombre de Dios en vano, Dios no puede ser burlado tampoco, y que toda acción tiene consecuencias. Así es. Entonces, miren, yo creo como Maribel lo propone, que sí se puede hacer un énfasis en que el actuar de una manera inadecuada de Gehazi o Gezi, como están algunas traducciones, va a tener unas consecuencias. Y ahorita Mary también decía, sí, o sea, hay am, sí, un rol también de formación y de hacer conciencia de la falta. Lo que el texto para mí tiene de tensión es que la falta no solo es sobre en este caso de que sí y que pareciera no tiene posibilidad de arrepentimiento, sino que además recae sobre sus descendientes. Que a la luz de Jesús, si yo pienso, si en vez de Eliseo ahí estuviera Jesús, porque es que yo tengo que ponerme las gafitas de Jesús para leer estos textos, Jesús pondría esa consecuencia, o sea, una lepra que nunca va a poder quitarse y que sus descendientes tengan como consecuencia algo de lo que ellos no son responsables. A mí, a la luz de Jesús, no me parece. Sí me parece que nuestras acciones tienen consecuencias, pero la imagen de Dios de esa consecuencia pareciera irreparable, sin posibilidad de arrepentimiento. Además que recae sobre otros que no tienen responsabilidad. ¿Yo qué haría frente a un grupo de adolescentes? Entonces decirles, claro, el énfasis, él actuó mal, no vamos a ocultar que él no hizo lo indebido, o sea, él actuó mal. Y esa acción tuvo una consecuencia, pero que a la luz de Jesús la consecuencia podría tener un final distinto, porque a la luz de Jesús tendríamos la opción de arrepentimiento y además, los descendientes no tendrían la responsabilidad sobre la falta que cometió esta persona en ese momento, a la luz de Jesús.
Y eso es un punto de tensión que tiene el texto y que nosotros debemos, porque, miren, porque esto podría generar una imagen de un Dios con el que ya no hay opción. ¿Te equivocaste? Pues una falta irremediable, hasta ahí llegó, ¿sí? Pero a la luz de Jesús nosotros sí tenemos una oportunidad de enmendar la falta, de arrepentirnos, de corregirla y de no pensar que las generaciones futuras van a pagar por algo que no fue su responsabilidad. Dice por acá Tichi, estos puntos de tensión pueden ser oportunidades precisamente para fomentar el diálogo y la reflexión con los niños y adolescentes, animándolos a pensar críticamente, a hacer preguntas y profundizar en su comprensión de la fe y su relación con Dios. Es importante abordar estos temas con sensibilidad, paciencia y amor y brindarles el apoyo y la guía necesarios para enfrentar los desafíos de una manera saludable y constructiva. Claro, porque yo les he propuesto que hay textos en la Biblia que generan esta tensión. El libro de Jueces tiene varios pasajes donde se vulnera la situación de niñas, de mujeres que son tensionantes y que nosotros ahí tenemos que en perspectiva siempre a la luz de Jesús, nosotros cómo comprendemos estos textos, porque nuestros jóvenes hoy en día, lo que dice Tichi, piensan de una manera crítica. Ellos hoy les enseñan a leer los textos con este nivel de detalle que implica que ellos van a hacer esos cuestionamientos y nosotros pues debemos aprender a saber cómo abordarlos. Y entonces, bueno, esas son las preguntas que les podemos hacer al texto, pensando en la actualización. Miren que estamos aquí a nuestros niños hoy, ¿cómo leen este texto? Sobre ese lector actual, que son los niños o los adolescentes o el grupo que estemos abordando. ¿Qué características del ambiente en que vivimos, hogar, estudio, iglesia, nación, nos condicionan o motivan a estudiar el texto o tema elegido? Ah, claro, yo me puedo acercar a un texto como ocurrió en la pandemia, que hubo World Vision y Conexión Ternura, que son estas organizaciones que nos iluminan mucho en este tema de los niños. Hicieron material específico para acompañar a los niños en el momento de la pandemia, porque claro, estamos todos inmersos en una situación muy puntual y tal vez un texto nos pueda ayudar a iluminar esa situación específica que estamos transitando. Si pasa un acontecimiento muy puntual dentro de su comunidad, dentro del grupo de familias que integran el grupo de niños, pues claro, podemos elegir un texto que aborde una temática que pues sea pertinente para ese grupo específico o que nos motivan a estudiar un texto muy puntual para responder a necesidades de ese grupo en particular. ¿A qué situación o necesidad humana responde el texto? Entonces, hemos venido analizando que la situación de enfermedad, que lo podemos también ampliar, de hablar de otras situaciones donde alguien puede estar en una situación vulnerable, cuando alguien necesita ayuda, cuando alguien, ¿sí? Entonces, ¿a qué necesidad está respondiendo específicamente el texto que nosotros estamos estudiando? Otra puede ser en qué aspectos compartimos la misma situación con los lectores originales, ¿sí? ¿En qué podemos decir, bueno, a qué nos pasa igual a todos? ¿Qué podríamos decir acá? La enfermedad, ¿sí? Hoy en día seguimos experimentando ese mismo aspecto, esa misma situación. Otra, ¿qué podría ser más situaciones que hoy podríamos poner como en paralelo, que compartamos lo mismo que lo que ellos vivieron? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué aportan? El buscar una ayuda también podría ser. La molestia. ¿En qué sentido de ver la molestia? En el sentido de que nos disgustamos, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Y, y ahí encontramos la molestia de Naamán, Ah, de de que Naamán como en el hermanos, momento. Ujú, sí, no, y también encontramos también el dolor, porque lo que sintió el rey. Entonces las emociones salen a ujú. flote en medio de esta historia.
Y nosotros somos personas emotivas y de alguna manera a veces estamos tristes, a veces nos disgustamos por algo, o a veces también nos alegramos. Yo me imagino que hay cosas que ahí no están en la Biblia, pero uno también se las imagina. Yo imagino el gozo de aquella muchacha sentir ya que y cuando ya Naamán llega limpio y saber Ujú. que ella jugó un papel importante dentro de eso, yo me imagino que esa niña se sentía un gozo. Yo me imagino hasta cómo la mirarían de ahí en adelante, ¿no? ¿Cómo sería ese agradecimiento de alguna manera? De pronto no tanto del general, pero de pronto de la mujer de Naamán, el agradecimiento con ella que participó. Así es, entonces miren, muchos puntos de contacto porque la Biblia nos refleja experiencias humanas muy cercanas a las que nosotros también tenemos que enfrentar. Otra, si las condiciones son similares, la palabra de Dios para nosotros es la misma que recibieron para los primeros lectores, ¿sí? Entonces, fácilmente en cada uno de esos aspectos que hemos venido hablando, entonces lo podemos actualizar, así como la niña, así como Naamán, así como Eliseo, y traemos esas experiencias a la actualidad. Pero también, si las condiciones son muy diferentes, debemos buscar el principio universal o la idea central teológica que tiene el texto y expresarlo en términos comprensibles en nuestra cultura. Eso se llama un transporte cultural. Porque si de pronto lo que el texto refleja no es exactamente una experiencia que nosotros hoy pudiéramos replicar. Pero no sé, los sacrificios. Hoy en día nosotros no hacemos sacrificios, por decir cualquier tema que se me ocurra en este momento, que pudiera haber muchos en la escritura que exactamente no lo vamos a hacer. Bueno, pero detrás que había una intención de buscar el perdón, o bueno, en cada uno de los pasajes ir y ver cuál es el principio, qué es esa idea teológica que hay detrás de cierta práctica que estamos leyendo para que por el principio podamos hacer la actualización y hacer ese transporte cultural, traerlo a términos pues que hoy nuestros niños y adolescentes pues puedan comprender mejor. Y miren que después de que hemos hecho todas esas preguntas, eso que hemos hecho este ejercicio de hermenéutica, esas preguntas, todas estas nos llevan a eso. Miren cómo las clases pasadas hemos reflexionado el texto, pero desde nuestras categorías como adultos y nuestro proceso de interpretación. Pero hoy ya nos ponemos es en nuestra mente y en nuestro corazón también la posibilidad de pensar en cómo el niño o el adolescente lo recibe, lo interpreta, qué es lo que él va a poder asumir de este pasaje. Y ahí hacemos ese ejercicio de actualización y de hermenéutica. Y el último paso en el que ustedes ya se han estado formando es el ejercicio de homilética, que es de la comunicación, donde a través de ciertas herramientas, pues ustedes pueden dar a conocer el texto. Y en esto les quiero hacer una invitación. Cada paso es importante, porque a veces nos enfocamos mucho en la forma y no en el fondo. Pero todo, tanto la forma como el fondo, tienen gran relevancia, porque yo puedo ser una muy buena haciendo análisis, exégesis, pienso en esa hermenéutica, me lo planteo, pero hoy dicto una clase bien aburrida y sin recursos, sin pedagogía. Pues nada hago, porque yo hice muy bien los dos pasos previos, pero si lo comunico mal, pues perdí también el esfuerzo. Pero otro que puede pasar, me desbordo en la forma y hago mucho en la forma y le dedico mucho tiempo a la forma, pero no hago el fondo, porque el fondo es la comprensión y actualización del texto. Entonces, pues también hago mucho que adorna mi enseñanza, pero no tengo un punto claro, una comprensión, un mensaje de Dios pertinente para ese grupo de niños o adolescentes. Entonces, todos los pasos son fundamentales. El fondo y la forma en la que se comunica es fundamental para que el mensaje pues sea adecuado. Y en eso ustedes pues ya han tenido varias herramientas. Entonces yo les voy a compartir algunas formas de leer ese texto bíblico en familia o en comunidad
en donde el mensaje está acá en la mitad y se encuentra ese encuentro en lo que es la vida y la palabra, porque el mensaje no puede desvincularse de la experiencia de vida que el niño tiene, si más bien la palabra va a ser respuesta a esas necesidades que existen en el corazón y en la vida del niño. Y acá una frase entonces que quería compartirles que dice, Dios tiene mucho que ver con nuestra vida y nuestra vida tiene mucho que ver con Dios. Y ese es el ejercicio que nosotros debemos hacer. La palabra se debe encontrar con las necesidades específicas que el niño tiene para que el mensaje sea pertinente, sea adecuado, para que sea significativo ese aprendizaje que el niño está adquiriendo en ese momento. Entonces, una forma en la que podemos acercarnos es a través de la lectura devocional con los niños, en la que se eligen textos previamente. Los adultos hacemos este ejercicio de estudiarlos, de comprenderlos. Preferiblemente, les he dicho en algunas de estas clases, es que sean textos narrativos o de relatos, porque los discursos o algunos géneros bíblicos pues puede que no sean tan comprensibles para los niños, ¿sí? Los más adecuados son los que consideramos textos narrativos o relatos, que tienen un inicio, un clímax, un desenlace, unos personajes que se involucran, que yo los puedo identificar, lo que vimos hace 8 días. Y que debemos realizar esas adaptaciones de acuerdo a la edad, a lo que el niño está experimentando. Y siempre miren si estamos haciendo una lectura devocional, hacer preguntas, hacerle al niño preguntas, ¿cómo? ¿Qué piensas de esa historia? ¿Qué piensas de los personajes? Rescatar esas preguntas difíciles como las que les proponía yo hace un momento, los puntos de tensión. ¿Qué piensas de Dios en esa historia? Y si yo le hago esa pregunta con el resto de la historia de Naamán y con Elías y Gehazi, que es el punto en cuestión donde encontramos un punto de tensión, si yo le pregunto, ¿qué piensas de Dios en esa historia? Miren, ahí van a surgir muchas inquietudes que son las que yo voy a tener que acompañar de acuerdo a la visión desde Jesús que yo puedo tener desde ese texto. Escuchar sus impresiones y comprensiones del relato, dejar que ellos también pregunten. Y si ellos nos preguntan algo que nosotros no sabemos responder, lo mejor es indagar y luego responder. Puede que pase que nos hagan una pregunta que nosotros no sepamos la respuesta. Lo ideal es decirle, ¿sabes qué? Voy a investigar, voy a aclararla y después te comparto mejor esa respuesta antes de arriesgarnos a decir algo que de pronto pueda confundir más la interpretación que el niño está haciendo en ese momento. ¿Qué principios debemos tener cuando aparezcan esos temas difíciles? Eso que a veces no es tan fácil comprender del texto. No pretendamos aclarar o resolver problemas que los adultos no tenemos total y absolutamente resueltos. O sea, si nos hacen un planteamiento sobre Dios que nosotros todavía no entendemos muy bien, pues no nos creamos que siempre por ser adultos tenemos que dar esa respuesta precisa, porque podemos es más bien confundir. No fantasear ni distorsionar la verdad. Tampoco es necesario abundar en detalles. A veces, y especialmente con los niños pequeños, con una respuesta breve, sin muchos detalles, ellos pueden quedar más tranquilos que si yo me pongo a profundizar en cosas que ellos realmente no alcanzan a comprender. La veracidad y sinceridad frente al niño, siempre unidos a la claridad, generan confianza. Tampoco engañarlos ni mentirles si algo no sabemos o nos genera también inquietud en un tema que esté en la escritura. Ser honestos, no dar respuestas imposibles de aceptar o de creer. Saber aceptar cualquier pregunta, todo interrogante planteado con honestidad merece una respuesta seria, ¿sí? Los niños a veces, pues en sus capacidades de imaginación puede que también hagan preguntas que sean difíciles pero nunca silenciar por el hecho que para nosotros pueda ser inquietante lo que estén preguntando.
Conviene dar respuestas afectivas más que efectivas en las que expresemos nuestro testimonio personal, ¿sí? Como nosotros quizás hemos experimentado ese tema puntual en nuestra experiencia de fe cristiana y quizá eso pueda ser mejor para los niños, encontrar una respuesta afectiva antes que efectiva. Ser directos, tratar de responder de modo más simple y realista, ser breves, no dar disertaciones engorrosas y extensas que terminan complicándose cada vez más. Los niños precisan respuestas escuetas y simples, decir no sé cuando sea necesario, permitir de nuevo, y lo he mencionado varias veces, que ellos expresen sus pensamientos y sentimientos frente al texto y crear siempre un clima de acogida y de confianza para que el niño sí nos diga qué es lo que entiende, comprende que al final de una sesión, hoy con qué te vas, hoy qué aprendiste, hoy qué es el mensaje que te llevas, para nosotros también cerciorarnos que lo que ellos están recibiendo es realmente lo que queríamos transmitir sobre un texto. Hablar con naturalidad, con sencillez y serenidad y confianza en Dios. Quisiera, bueno, en este aspecto hay otra experiencia que se puede hacer de encuentro con la palabra, que esto es un encuentro más comunitario, que se llaman los círculos de vida, Biblia y vida, en el que nosotros ponemos como en el centro, pues la lectura del libro de la vida y vamos haciendo primero una lectura de nuestras realidades, de nuestras situaciones, parte de la vida. Como en eso les quiero decir, por ejemplo, con los niños hacer una sesión en la que ellos expresen qué están viviendo, qué les está pasando. ¿Qué sentimientos han experimentado últimamente? Entonces ustedes se llenan de información. He tenido miedo o he estado triste o estoy feliz por tal cosa. O sea, se llenan de información de la vida de los niños y a partir de eso buscan un texto de la Biblia que ilumine esas experiencias para luego pasar a la experiencia de la celebración, o sea, ya del encuentro donde socializo la vida, la experiencia que están viviendo mis niños con la lectura de un texto bíblico que ilumine esa experiencia y luego la socialización en una experiencia comunitaria que nos lleve al compromiso, ¿sí? De a partir de qué vamos a hacer, cómo vamos a poner en práctica esto que hoy estamos aprendiendo de la escritura. Entonces, bueno, acá están los pasos que ya les dije: reflexionar del aspecto de la vida de un niño, escuchar la palabra, proclamar el texto, hacer una reflexión individual, luego un diálogo grupal y volver a la vida para ver qué es lo que la vida nos enseña al respecto. Y en la vida siempre hay que de nuevo preguntar y hacer un compromiso de lo que el texto nos interpela, ¿sí? ¿Con qué me estoy yendo yo a partir de este texto para poderlo ir y aplicar? Y esto siempre en un diálogo grupal, que es lo ideal, que siempre hagamos estas lecturas también comunitarias. La lectura devocional, pues quizás es la práctica que podemos hacer en casa, pero en la vida de iglesia y de comunidad, pues podemos hacer este ejercicio de textos que surjan no de lo que yo como adulto quiero llevar y enseñar, sino de lo que los mismos niños necesitan y están viviendo para ir a compartir esa palabra. Mm, y bueno, quisiera pasar por aquí ya como a la síntesis final, en la que a través de los distintos recursos o herramientas, miren cómo nosotros hemos hecho todo el círculo para hacer un aprendizaje significativo del texto bíblico. Ya hoy también tenemos las herramientas para actualizarlo y ustedes tienen las herramientas pedagógicas para comunicarlo, lo que hablaríamos del paso de la homilética, que en este caso son un montón de herramientas pedagógicas para poder también hacer efectiva la comunicación de ese mensaje. Así que quisiera concluir ya nuestro curso con 4 reflexiones para que terminemos este proceso de por qué es importante hacer un estudio responsable del texto a la hora de tener estos grupos de niños o adolescentes.
Y es uno, los niños y adolescentes merecen una enseñanza cada vez más vital, alegre, profunda y adecuada a sus situaciones de vida y a sus intereses. La iglesia también necesita cada vez más servidores que testimonien esa presencia de Jesús resucitado y vivo entre nosotros con métodos renovados y adaptados a las necesidades de los pequeños. ¿Esto qué es este módulo? Ese aprendizaje significativo de la escritura por parte de los niños, niñas y adolescentes implica, miren, la comprensión de los textos con su profundidad teológica. ¿Y eso qué es? Implica el esfuerzo, exige que nosotros, los maestros, los que los formamos, realicemos un esfuerzo y dedicación para que podamos llegar realmente a esa comprensión de los textos y a la profundidad teológica que tienen para darlos a conocer. Y hoy también que sobre todo seamos conscientes que como padres y educadores tenemos una responsabilidad en la formación de la imagen de Dios que tienen los niños, niñas y adolescentes para que ellos puedan así entablar una auténtica y personal relación con Dios. Que hagamos conciencia cada frase que usamos al formarlos, que de Dios transmitimos, cuál es el testimonio como padres, como maestros que estamos ofreciendo, porque ahí estamos reflejando al Dios en el que nosotros creemos y tal vez estamos transmitiendo una imagen que en ocasiones puede desdibujar al Dios que nos enseña Jesús y que nos enseña la Sagrada Escritura. Creo que esta es la invitación que con la conciencia que hemos hecho, con los pasos que hemos ido adquiriendo durante este tiempo, pues podamos hacer un uso más adecuado de la escritura en los distintos grupos que tenemos y así tener pues mensajes más adecuados y pertinentes. Muchas gracias, el Señor les bendiga, les guarde y espero que todos sigan animados pues estudiando la Sagrada Escritura y dando lo mejor para nuestros niños.